Muchas gracias a la organización por la invitación, al doctor Camacho, de venir acá a comentarles algo del tratamiento y la perspectiva actual de los aneurismas toracoabdominales. Esos son mis conflictos de interés. Los aneurismas toracoabdominales, como su nombre lo indican, son aneurismas que comprometen tanto la aorta torácica como la aorta abdominal. Tienen una característica bastante maluca y es que estos aneurismas todos comprometen la aorta visceral que hace parte de la aorta abdominal. Y como lo vemos en la diapositiva, son aneurismas que no son tan frecuentes y que dada esta infrecuencia pues hace que el tratamiento no sea como nos gustaría a nosotros que fuera muy frecuente, sino que cada caso es bastante especial y bastante complicado. Esta es la clasificación de los aneurismas toracoabdominales que, como ustedes pueden ver, básicamente todos y cada uno de ellos comprometen las arterias viscerales en su totalidad, y esto es básicamente lo que produce los problemas a la hora de tratar estos pacientes. Es muy importante definir para el tratamiento de estos pacientes si las arterias viscerales están en la zona de sellado del aneurisma o si estas arterias viscerales están comprometidas en el saco aneurismático. ¿Cuáles son los criterios de intervención? Los criterios actuales de intervención para estos pacientes es si el paciente llega con una ruptura aneurismática, si el diámetro mayor del aneurisma en pacientes con enfermedades del tejido conectivo es mayor a 6 centímetros, en pacientes sin enfermedades del tejido conectivo si es mayor a 6,5 centímetros, si el paciente persiste con dolor o si el aneurisma ha producido compresión externa de algún otro órgano. Pero entonces, ¿qué necesito para tratar un paciente con un aneurisma toracoabdominal? El aspecto más importante para poder tratar con éxito este tipo de pacientes es la planeación prequirúrgica. Cuando yo llevo al paciente a la cirugía, yo ya debo tener el 80% del caso resuelto. Y esto se hace mediante la planificación estricta de estos pacientes. ¿Por qué? Porque en estos pacientes yo determino cuáles son las zonas de anclaje y sellado, determino si en la zona de sellado hay arterias que yo necesite preservar permeables. Necesito determinar el estado de las arterias viscerales. Muchas de estas arterias, sobre todo el tronco celíaco, producen, cuando están comprometidas en aneurisma, son arterias que se encuentran estenóticas, y esto es importante a la hora de hacer la planeación. También se requiere determinar la necesidad de medidas para isquemia medular según los protocolos de cada una de las instituciones, y una parte muy importante es la evaluación de los accesos vasculares. Frecuentemente se centra toda la información en el aneurisma y no se obtiene toda la información que se necesita acerca de los accesos femorales, braquiales o axilares, que son los necesarios para hacer este tipo de reparos, y como veremos más adelante son una de las grandes fuentes de complicaciones que tienen. Los problemas de la planeación, que son, digamos, los problemas más grandes, producen al final de todos siempre el aumento de la morbimortalidad del paciente. ¿Por qué? Porque estos problemas de la planeación aumentan los tiempos quirúrgicos, aumentan los periodos de exposición a radiación tanto del paciente como de los operadores. Esta aumenta la cantidad de medio de contraste utilizado en este tipo de terapias, y obviamente pues la utilización de grandes cantidades de medio de contraste para una aorta que se encuentra dilatada pues finalmente van alterando la función renal, que es un factor de riesgo independiente en la mortalidad asociado a estos pacientes. Todo este tipo de cosas finalmente van en que se aumenta la morbimortalidad de los pacientes con aneurismas toracoabdominales. Las complicaciones más frecuentes de este tipo de procedimientos son los eventos cerebrovasculares, que van hasta un 5%, la paraplegia, la pérdida de fuerza en los miembros inferiores, que hasta un 3% es definitiva y 17% transitoria, pero si uno mira con detenimiento, digamos, las complicaciones más frecuentes son los sitios de acceso. Hasta un 15% de los pacientes que se llevan a este tipo de procedimientos tienen problema con los accesos. En general, todos son por sangrado. La migración del dispositivo, alrededor de un 3,9%, el crecimiento aneurismático, en muchas ocasiones no se sabe bien, el aneurisma sigue creciendo y no se logra identificar una causa, y una de las complicaciones más frecuentes en este tipo de tratamientos son las endofugas.
Pero entonces, ¿cuáles son los tratamientos actuales disponibles para el tratamiento de estos pacientes? La creación de zonas de sellado y de branching de los vasos viscerales es una opción viable para estos pacientes. Cuando uno no tiene dónde aterrizar la prótesis de una manera adecuada, no hay una aorta sana, se debe utilizar una técnica híbrida, una cirugía abierta y posteriormente una cirugía endovascular con el objetivo de mejorar la zona de sellado y mantener permeables los vasos abdominales. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un paciente a la cual se le realizó este tipo de procedimientos justamente en esta misma institución, en la cual se observa en la imagen de la derecha la endoprótesis colocada que cubre completamente desde la aorta torácica y la aorta abdominal y los vasos abdominales, las arterias renales, tronco celíaco y mesentérica superior emergiendo directamente de la porción distal de la aorta abdominal en un procedimiento de debranching de los vasos viscerales. Se deben utilizar este tipo de procedimientos en pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes que no están en buen estado para tolerar una toracotomía o pacientes que tengan insuficiencia cardíaca que impida pues el clampeo proximal de los vasos. Existe otra técnica que es una técnica que fue descrita por el doctor Lobato en Brasil, que es una técnica del sándwich. Esta técnica básicamente lo que propone es la utilización de unos stents sobre cada una de las arterias viscerales, tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arterias renales, y posteriormente aprisionando estos stents se coloca otra endoprótesis que va finalmente a completar la zona de sellado en la porción distal del aneurisma. Esta técnica pues tiene unas ventajas. Dentro de la ventaja es que es completamente off the shelf, que es completamente modular. Si el paciente llega con una urgencia, uno puede llevar un paciente de esos en medio pues de la urgencia al tratamiento endovascular en caso de que el procedimiento quirúrgico abierto sea muy difícil de realizar. Es también útil en pacientes que tienen anatomía tortuosa y en los cuales la alineación de las fenestras o ramas debido a la angulación de la aorta sea difícil. Es una buena técnica en el sentido de que permite una canulación inicial de los vasos abdominales antes de desplegar las prótesis, que es completamente opuesto a lo que sucede en las técnicas de ramificación o fenestraciones, en las cuales uno primero suelta la endoprótesis y después busca las arterias. Esta técnica es al revés. Primero uno busca las arterias y después suelta las endoprótesis. En caso de no poder hacerlo, pues al final de la cirugía solamente se habrá hecho un intento y se habrá colocado una endoprótesis a nivel de la aorta torácica. Es útil también en pacientes que tienen aortas de pequeño calibre en los cuales la utilización de fenestras o ramificaciones es muy complicada, pero también tiene sus fallas, y una de las fallas más frecuentes que tienen este tipo de procedimientos es las fugas por el sello imperfecto que es inherente a la técnica. Tenemos unas dos endoprótesis aórticas que son completamente circulares y tenemos unos stents que son completamente circulares, pues uno no puede pretender que todas estas cosas circulares no dejen canales por donde se puedan producir algunos tipos de endofuga. ¿Qué se puede hacer? Se ha hablado de sobredimensionamiento de la endoprótesis hasta un 30%, extensión del overlapping de la endoprótesis torácica y de la abdominal hasta de un 5%, y últimamente se ha empleado una técnica que se llama ojo de tigre, que consiste en el sobredimensionamiento de stents cubiertos para después de realizar una angioplastia de la prótesis interna con el objetivo de disminuir completamente las endofugas que se pueden producir, como lo muestra la imagen de la izquierda, entre los dos dispositivos que son completamente circulares. Existen otro tipo de tratamientos que son endoprótesis fenestradas o ramificadas, y que básicamente la definición o la opción de tratamiento se debe dar de acuerdo a si las arterias hacen parte de la zona de anclaje o si las arterias hacen parte del aneurisma. Cuando las arterias hacen parte de la zona de anclaje, el método de elección para este tipo de procedimientos es la utilización de endoprótesis fenestradas. Estas endoprótesis fenestradas, digamos, tienen dos características. Una de ellas es que básicamente tienen una fenestra que se refuerza mediante la utilización de un filamento
radio opaco y mediante la implantación de un stent a través de esta con el objetivo de mantener permeable la arteria. Durante los inicios de este tipo de procedimientos, en 1996, antes no se colocaban estos stents y lo que sucedía era que en el movimiento de sístole y diástole del corazón y el movimiento de la aorta había una migración que finalmente ocluía completamente las arterias y los pacientes quedaban con insuficiencia renal o isquemias mesentéricas. Se debe realizar la colocación de un stent a través de cada una de las fenestras y hacia las arterias viscerales, produciendo un acampanamiento del stent con el objetivo de disminuir las endofugas tipo 3. En este tipo de pacientes, como lo muestra la imagen de la izquierda, en este stent que está localizado sobre la arteria renal derecha, ustedes pueden ver que justo hacia la parte interna de la endoprótesis hay una sobredilatación que impide este tipo de endofugas. Para los pacientes que tienen aneurismas dentro de los cuales comprometen las arterias viscerales y en los cuales la distancia entre la endoprótesis y el ostium de las arterias se considera por planeación prequirúrgica ser mayores a 10 milímetros, se considera la opción de colocación de ramificaciones con el objetivo de disminuir las endofugas. Estas ramificaciones son incorporadas al stent y a través de cada una de estas ramificaciones se procede a la colocación de stents cubiertos, los cuales van a ir hasta las arterias, hasta los ostiums de las arterias viscerales, arterias renales mesentérica superior, y posteriormente en algunos casos se deben utilizar stents desnudos con el objetivo de dar rigidez. La idea es que después de un tratamiento exitoso de un aneurisma tóraco-abdominal se debe obtener esta imagen, que es una imagen de un aortograma en el cual se obtiene una exclusión completa del aneurisma tóraco-abdominal con preservación de las arterias viscerales. La experiencia que hay a nivel mundial con respecto a estos pacientes, digamos que la serie más grande fue la reportada por el Dr. Greenberg en el 2010, en las cuales muestra 406 pacientes con aneurismas toracoabdominales, 227 yuxtarrenales y en los cuales muestra que la mortalidad por cada uno de este tipo de aneurismas. Cuando se pone todo en una misma bolsa, la mortalidad de estos pacientes llega a ser aproximadamente del 8%. El Dr. Gillow y el Dr. Bianchini también mostraron 2 años después su serie de pacientes con endoprótesis ramificadas y fenestradas, mostrando una mortalidad del 8.9%, siendo la complicación más frecuente de estos pacientes la endofuga en un 24%, siendo de tipo 3 la menos infrecuente y de tipo 2, o sea, inherentes a las arterias que emergen del saco, y tipo 3, básicamente la endofuga que se produce entre los diferentes dispositivos que se utilizan en la endoprótesis fenestrada o ramificada. Las desventajas de esta terapia son básicamente que requieren ser unas prótesis hechas a la medida del paciente. Hacer este dispositivo customizado o personalizado para cada uno de los pacientes, en el mejor de los casos dura o toma entre 6 y 8 semanas en los países en desarrollo, y en los países en vía de desarrollo pues toma mucho más tiempo, entonces no puede ser utilizado en pacientes que requieren un tratamiento emergente. En el 2012 Cook muestra la endoprótesis T-Branch, que es una endoprótesis que se puede utilizar y que ya viene ramificada, pero desafortunadamente y para el pesar de todos nosotros ha sido útil aproximadamente en el 65% de los pacientes y no puede ser utilizada, digamos, en el 100% de los pacientes, porque no todas las personas tienen las arterias viscerales en las mismas posiciones y varían mucho, no solamente en la distancia que hay entre cada una de las arterias, sino también varía mucho digamos, en el horario en el que emergen las arterias de la aorta. Existe otra forma de tratamiento endovascular que es una opción para los pacientes que requieren tratamiento emergente, de los pacientes con aneurismas toracoabdominales, que es la endoprótesis modificada por el cirujano. Es un procedimiento endovascular en el cual requiere que se modifique el dispositivo con el objetivo de preservar las arterias viscerales.
La serie más grande reportada es del Dr. Starnes, donde reporta 47 casos consecutivos de aneurismas toracoabdominales, y las complicaciones son básicamente las mismas complicaciones cuando se utilizan dispositivos de fábrica. 6% de complicaciones de acceso vascular, eventos cerebrovasculares alrededor del 6%, las endofugas siguen siendo el dolor de cabeza de este tipo de procedimientos y una mortalidad asociada al 5%. Cuando uno pretende tratar aneurismas toracoabdominales, es importante tener un equipo de clínica de aorta que esté apoyado completamente en la tecnología, y en las cuales vienen los radiólogos intervencionistas, el personal de hemodinamia, el personal de anestesia, unidad de cuidado intensivo, todos trabajando en pro de este procedimiento. Como conclusiones, la técnica endovascular es una opción viable para el tratamiento de los aneurismas toracoabdominales. Tiene una tasa de complicaciones comparable a la técnica abierta, pero requiere de un equipo altamente entrenado en técnica endovascular. Muchas gracias.